Así es, muchísimas gracias a nuestros panelistas nuevamente y a nuestro moderador. El doctor Juan David Chavarriaga, secretario general Sumicol y presidente del Consejo Colombiano de Producción Limpia, nos hará una exposición sobre la minería como proveedora de materias primas para la industria. Antes de dar inicio a esta charla, el doctor Chaparro quiere dar unas palabras. Un acto cotidiano como es lavarse las manos es tan insensible para el ciudadano común y corriente que no se da cuenta que de allí viene todo un proceso minero que desemboca en su bienestar. Sumicol es una organización que nos provee de todos estos materiales que encuentran ustedes en el momento de lavarse el agua, la mano con agua. Y esa es una de las razones por las cuales hemos venido, para que escuchemos de él cuáles son las amenazas, cuáles son los futuros y sobre todo cuál es el aporte de la industria minera a la industria manufacturera en Colombia. Juan David, por favor. Bueno, nos tocó la hora del almuerzo, así que trataré de ser muy breve para que recuperemos parte del tiempo en que se descuadró este evento. En primer lugar, quiero ofrecerles excusas porque realmente la denominación de la charla cambia un poco, y cambia un poco, yo le decía a Eduardo, porque si este fuera un auditorio donde hubieran otro tipo de asistentes, pues era muy pertinente tocar el tema de la minería como el principal encadenamiento de toda la industria, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Creo que todos ustedes entienden ese concepto básicamente y saben que sin minería no hay prácticamente ningún tipo de industria. Más aún hoy, y ahora que escuchaba al representante de los agricultores, incluso ni siquiera podría haber agricultura, dado que en el mejoramiento de los suelos hoy es indispensable el componente minero para lograr ese mejoramiento. Así que, digamos, rompo un poco el protocolo y voy a tocar un tema que me parece esencial y que de alguna manera, tanto en el transcurso del día de ayer como hoy, ha sido reiterativo. La minería enfrenta hoy múltiples dilemas enfrenta hoy la minería. Uno de los grandes dilemas que enfrenta es el dilema de la autonomía territorial versus el tema de Estado central. O sea, ¿quién define dónde se puede hacer minería? ¿Lo define el Estado central o lo define el territorio en lo local? En caso concreto, los municipios. Ese es, digamos, un gran dilema que enfrentamos hoy y esa es una gran incertidumbre que se genera para todos los que realizamos actividades mineras. Pero a su vez, ese dilema de si es el Estado central o si es el territorio en cabeza de sus municipios el que define dónde se debe hacer minería, pasa por otro gran dilema. Y ese otro gran dilema, tenemos dos posturas que tratan de equilibrar una balanza que no siempre se hace de manera adecuada. De un lado, se nos ha dicho, y nosotros de alguna manera lo sentimos, hay una necesidad prioritaria de la explotación sostenible de los recursos naturales, por lo que decíamos. Es indispensable en el vivir del ser humano utilizar los recursos naturales. O sea, no se puede concebir la vida ni se puede concebir, digamos, la relación social sin tener en cuenta la explotación de los recursos naturales, obviamente, digamos, dentro de un criterio de sostenibilidad. Pero adicionalmente, ese aprovechamiento de los recursos naturales, pues le genera una serie de rentas, una serie de beneficios económicos, no solamente al gobierno central, sino también a los municipios, algunos de manera indirecta y otros de manera directa.
O sea, es indiscutible que las actividades como las actividades mineras pues van a generar unos recursos directos como son los impuestos, muchos de ellos obviamente al Estado central, pero también generan beneficios económicos como los que se obtienen cuando las personas de alguna manera reciben un salario o reciben una contraprestación cuando trabajan en el sector minero. Pero del otro lado también tenemos otro interés general, y ese interés general que a todos nos asiste es el interés de proteger los recursos naturales, de proteger el ambiente. Entonces hay hoy ese otro gran dilema. De un lado, producir desarrollo económico sostenible, y de otro lado, la protección de los recursos naturales. Pero desde el punto de vista práctico, el primero es invisible. O sea, por alguna razón que no es del caso profundizar en ella hoy, es invisible. Hoy, al menos en las comunidades no se percibe de manera directa el beneficio que las actividades productivas generan. O sea, prácticamente digamos que la comunidad es ajena a eso. Pero del otro lado, lo que sí es visible es al menos la posibilidad potencial que tienen muchas de las actividades mineras de afectar los recursos naturales. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente, digamos, este dilema se rompe fácilmente y se está rompiendo hoy en Colombia, digamos, en favor de proteger el medio ambiente, que ahora más adelante veremos que no necesariamente es una postura que debería, digamos, mantenerse, porque es posible tener desarrollo sostenible. Pero la realidad hoy que lo visible es ese proceso de satanización de la actividad minera. Y alguien decía aquí en uno de estos paneles que ya hoy los que desarrollamos actividades mineras o que de alguna manera estamos comprometidos con el sector, pues prácticamente estamos pasando a ser una minoría. Pero ese dilema enfrenta hoy unas grandes dificultades que como de la siguiente forma. O sea, de un lado tenemos una sociedad civil y una comunidad que básicamente lo que percibe es a la minería como el mal de todo lo que le acontece. O sea, la minería es la responsable, según muchos de esa sociedad civil, de los problemas ambientales. Según ellos, la minería también es la causante de los problemas del tejido social. En la práctica eso se traduce que cuando la comunidad, digamos, va a los mecanismos de participación dentro del marco legal o incluso por fuera del marco legal, existe casi que la generalidad de que esa comunidad, digamos, tiende a oponerse a esos proyectos. O sea, entonces tenemos una sociedad civil, tenemos una comunidad que bajo esa falacia de que la minería es la causante de todos los problemas, pues asume una postura que puede ser coherente con su visión de desarrollo. Si la minería es la que acaba con el tejido social, si la minería es la que acaba con el ambiente, pues luego parece lógico la posición de oponerme a los proyectos mineros. De otro lado, tenemos unos entes territoriales, uno por presión, digamos, de esa comunidad, por presión de las autoridades ambientales, y más aún, porque a los entes territoriales, y aquí lo tocaba el doctor Juan Camilo ahora, ¿qué ha pasado con los entes territoriales? Ellos perciben también que es el gobierno central el que regula todo el tema de la minería. Entonces el tema de los contratos de concesión minera está centralizado en una oficina en Bogotá y digamos que no nos han consultado. Muchos de los temas ambientales están regulados también por el gobierno central. El gobierno central es el que percibe, después de la reforma que hubo de regalías, es el que percibe directamente las rentas de la minería. No solamente por regalías, porque aquí tengo que hablar, digamos, de los minerales no metálicos, que puede que no sea muy representativa, digamos, las regalías en estos minerales, pero sí es muy representativo el impuesto de renta, por ejemplo, y todos esos impuestos van al gobierno central. Entonces, ¿qué dicen las localidades? ¿Qué dicen los municipios? Entonces, tenemos una actividad minera que no controlo, no dirijo,
que no me genera rentas, que no me genera beneficios directos. Tengo una comunidad que me está presionando, entonces luego también es lógica la posición del gobierno local. Entonces el gobierno local, adicionalmente con la presión que genera la comunidad, pues entonces asumen posturas en muchas ocasiones en contra de las actividades mineras. Y eso en la práctica hoy en la práctica eso se ha venido, digamos que consignando en dos temas fundamentales que son los planes de ordenamiento territoriales y la posibilidad de hacer consultas populares para avalar esas decisiones de los gobiernos locales. Pero ahí no acaba el panorama, o sea que las dificultades no son fáciles. De otro lado, tenemos unas autoridades ambientales regionales que obviamente, digamos, responden a unos intereses regionales que emanan desde lo local. No olvidemos cómo está conformada la asamblea de las CAR, que básicamente son los alcaldes. Entonces tienen una presión grande de la comunidad, tienen una presión grande de los entes territoriales y eso hace que también asuman una postura displicente frente a la actividad minera, que en la práctica se traduce en la dificultad que día a día todos tenemos en la consecución de las licencias ambientales, de un lado. Pero de otro lado, entonces, ¿qué ha venido pasando en el país? Que también ha venido proliferando el establecimiento de zonas de protección especial o de zonas vedadas de la minería. Muchas de ellas con toda la razón, con todo el rigor técnico, económico y ecológico, pero muchas de esas zonas no han sido constituidas, y tengo que decirlo con claridad, con ese rigor, sino que se han constituido básicamente como un mecanismo para bloquear determinados proyectos, porque entonces si ese proyecto se va a realizar en una zona donde hay una reserva especial, pues entonces no hay licencia ambiental, y si no hay licencia ambiental no hay actividad minera. Entonces en ocasiones las autoridades ambientales regionales han encontrado en esa la manera, la forma de bloquear los proyectos. Bueno, continuamos y venimos con el tema de las autoridades nacionales. Entonces en las autoridades nacionales encontramos también un problema muy complejo, y ese problema es que no hay sinergias y no hay posibilidad, digamos, de una conversación directa, franca entre esas diferentes autoridades. Entonces tenemos posturas que son disímiles. Entonces el minero tiene que estar pendiente de la regulación que hace el Ministerio de Ambiente, en las decisiones que toma el ANLA, en lo que dice el Ministerio del Interior, en lo que dice el Ministerio de Hacienda, en lo que dice el Ministerio de Minas, en lo que dice la Agencia Nacional Minera. Son una cantidad de instituciones del orden nacional que no operan de manera coordinada. En esto hay que decirlo, y creo que ese reconocimiento hay que hacerlo. A veces los mineros nos vamos quedando algo con el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional Minera, que tratan de hacer el esfuerzo de escucharnos, de coordinar, pero es tal el entramado de esas autoridades nacionales que el minero no tiene, digamos, la forma de mirar, de visualizar una coordinación en lo nacional. Entonces, mire, cuando el minero va a obtener su contrato de concesión minera, entonces tiene que pelear con todas estas autoridades nacionales, y digo pelear en el buen sentido de la palabra. Después pasa a las autoridades ambientales regionales cuando es competencia de ellos, pero después tiene que pasar por la decisión de los entes territoriales, y también tiene que pasar después o antes por las decisiones de las comunidades. Y viene, digamos, de los temas más complejos a mi modo de ver hoy, y es, digamos, el papel que están jugando el sector judicial. Entonces, la realidad es que frente al dilema del desarrollo económico, que genera bienestar, pero de manera indirecta, poco visible, y frente a la posibilidad de proteger el medio ambiente, de proteger las comunidades, ese dilema en la práctica, en las decisiones judiciales, se está rompiendo en favor del supuesto, y tengo que ser claro en esto, yo creo que es un supuesto, el supuesto beneficio ambiental y el supuesto beneficio comunitario. Con toda seguridad es de la más buena fe de las decisiones que las altas cortes y el sistema judicial viene tomando. Pero ¿qué ha pasado en la práctica? Hoy los sociólogos jurídicos hablan y han desarrollado una figura que me parece a mí muy interesante, que es lo que llaman el efecto inverso de las normas o el efecto inverso de las decisiones judiciales. Entonces los jueces,
con el mejor ánimo, vienen tomando unas decisiones en las cuales ellos creen que están privilegiando a las comunidades, creen que están privilegiando al medio ambiente, pero en la práctica están produciendo efectos perversos. Aquí se dijo ayer con toda claridad, hoy la minería de oro en Colombia, el 85% de esa minería es ilegal. ¿Fruto de qué? Fruto de que la minería formal, seria, organizada, que paga impuestos, que hace consultas, que saca licencias ambientales, cada vez va teniendo menos espacio con esas decisiones. Entonces, a la postre el sistema judicial colombiano tiene que definir qué tipo de minería quiere. Queremos una minería seria, organizada, formal, legal, que haga consultas, que pague impuestos, que tenga licencias ambientales, que tenga controles. ¿O queremos una minería ilegal que no tiene licencias, que no hace consultas previas, que hace desplazamiento, que maneja dinero del narcotráfico, etcétera, etcétera? Esa es la decisión que tiene que tomar el país. Y aquí lo decía el doctor Henao, con el estudio que hizo el externado, que siempre que se va algún inversionista, llega otro. De alguna manera le respondieron después en el panel cuando se dijo, en Colombia hoy, Santiago, ¿cuánto es la inversión extranjera en el primer semestre en minería? Cero, y estamos decreciendo en inversión. ¿Y esa inversión qué? Se reemplaza con otra inversión. ¿Cuál? El capital golondrina. Se reemplaza con los dineros ilícitos. Y es una ecuación económica muy simple. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces lo que estamos permitiendo es que al país lleguen, o no solamente que lleguen, no, porque ya están establecidos, los inversionistas que básicamente desde la ilegalidad quieren una rentabilidad rápida, un sentido de expoliación sin ningún tipo de legalidad. Ese es el espacio que hoy estamos abriendo. Eso es lo que los sociólogos jurídicos llaman el efecto inverso de las decisiones judiciales. Entonces el tema es absolutamente delicado, porque si a eso le sumamos, y este es un tema pues para no generar más controversias, si a eso le sumamos que esas decisiones también afectan no solamente, digamos, el tipo de actividad, sino la posibilidad de desarrollar empresas que generan empleo, y el empleo serio y formal, entonces, ¿qué va a pasar, digamos, con el sustento de las comunidades? Bueno, al final del día hay un tema que quiero mencionar y es el siguiente, respondiendo al primer dilema, Estado central o territorio. La Corte Constitucional, por vicios de forma, acaba pues, recientemente de declarar inconstitucional el artículo 37. Y a mi modo de ver, de una manera errada y equivocada, se ha interpretado que esa inconstitucionalidad del artículo 37 es como si se les hubiera otorgado a los municipios, digamos, la capacidad de definir ellos la regulación del uso del suelo. Yo creo que no, o sea, prácticamente, digamos, el artículo 37 lo único que hacía era reafirmar una serie de principios que ya estaban establecidos no solamente en el orden constitucional, sino en el orden legal. Déjenme decir lo siguiente, hasta en los estados federados hay competencias que el Estado central tiene que guardarse para sí. Y en este caso, pues voy a pasar rápido porque el tiempo desafortunadamente no nos ayuda. Básicamente voy a pasar aquí unos principios constitucionales y legales, al menos dentro del ordenamiento jurídico actual, que de alguna manera reafirman esa posición. Cuando uno lee el artículo 332 de la Constitución Nacional, dice la propiedad del subsuelo está en cabeza del Estado. Ahora, algunos dirán, bueno, pero es que el Estado no solamente es el Estado central, sino que el Estado también son los entes municipales. Aceptemos en gracia de discusión esa tesis, pero eso implicaría que no está en cabeza exclusiva de los municipios. Y no porque seamos un Estado centralista odioso, sino porque en cualquier organización de cualquier Estado hay temas que tiene que reservarse el Estado central para poder hacer su planificación. La ley es la ley, no los acuerdos municipales, de acuerdo al artículo 337 y 333 de la Constitución Nacional, la que tiene que definir la explotación de los recursos naturales, no los acuerdos municipales. El principio, que este es fundamental,
y ahora de pronto me detengo un poquito en él, el principio constitucional de desarrollo sostenible del que el representante Molina se refirió en varias oportunidades. Es que lo que hay que proponer es por el desarrollo sostenible donde exista un equilibrio entre lo económico, lo ecológico y lo social. Y cuando hablamos de equilibrio de aspectos como lo económico y lo ecológico y lo social, hay que hacer sacrificios de parte y parte, porque si no hacemos sacrificios de parte y parte, entonces no vamos a lograr, digamos, desarrollar ese principio del desarrollo sostenible. Adicionalmente, en el evento de aceptar que dentro del concepto Estado están incluidos también los municipios, pues la Constitución claramente establece que se tienen que resolver las situaciones bajo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad y no simplemente de exclusión. Además, es que se nos olvida, la actividad minera es una actividad que la catalogó la ley como una actividad de utilidad pública e interés social y no lo hizo gratuitamente, no sacó esa definición del sombrero. ¿Por qué? Porque es que en la economía colombiana y en la economía de cualquier país, uno de sus fundamentos esenciales es la actividad minera que irradia todos los encadenamientos productivos. O sea, hasta lo más impensado pasa por la minería. Cuando uno mira, por ejemplo, temas como las, iba a decir las drogas, pero entonces se puede entender hoy equivocadamente, y no. Cuando uno habla de los medicamentos son esencialmente productos que vienen de la minería. A mí me decían, yo no soy geólogo ni mucho menos, pero me decía un geólogo, pues es que para eso simplemente hay que decir que ¿qué es la tierra? ¿De qué está hecha la tierra? Entonces, lo lógico es que todo tiene que pasar por la minería. El concepto que ya decíamos de Estado unitario. Otro, y este es un derecho que hemos ido alegando también en algunas tutelas, el derecho fundamental a la igualdad. Es que no podemos minar discriminatoriamente la minería frente a otro tipo de actividades. Es que cuando un alcalde, digamos que intenta prohibir la actividad minera en su territorio, nos está discriminando. Y nos está discriminando máxime cuando esa decisión no obedece a ningún tipo de estudio técnico, económico o social. Yo sé que el tiempo se nos acaba, aquí ya me dice que tengo 2 minutos, entonces me siento presionado. No, sí. No, simplemente 2 cositas. Quisiera detenerme un poco en el tema de desarrollo sostenible, porque yo creo que este concepto no lo hemos profundizado lo suficiente. Me generó mucha complacencia la intervención del representante Molina, porque él quiso redundar, y este es un tema esencial, el tema del desarrollo sostenible, porque es que desde Estocolmo hasta, digamos, los últimos conceptos de Johannesburgo, inclusive los conceptos que se hizo en la conferencia de Johannesburgo, yo lo diría en parte gráfica, se le dijo, venga, mucho cuidado, o sea, no podemos ser pendulares, es que la protección del ambiente tiene una finalidad última, y esa finalidad es proteger el ser humano, y es protegerlo para que él pueda vivir en desarrollo, para que tenga calidad de vida, para que pueda comer, y perdónenme, o sea, yo soy de los primeros que quiero dejarle un mundo lleno de posibilidades de recursos naturales a mis hijos, pero yo también tengo el derecho a disfrutarlos, que esa es la solidaridad intergeneracional. Esta generación tiene el derecho a disfrutar, a beneficiarse de los recursos naturales. Obviamente tiene un compromiso, y es devolverlos en iguales o en mejores condiciones, pero tampoco puedo renunciar a mi derecho de beneficiarme de los recursos naturales. Y para guardar ese equilibrio entre el beneficio y el derecho que tengo a utilizar los recursos naturales en aras de mi calidad de vida, en aras de mi bienestar, pues entonces para eso está el desarrollo sostenible, para lograr también de otro lado hacer una protección adecuada. La actividad minera lícita es quizás, y le pongo el quizás para que de pronto los críticos no nos saquen ahí otro tipo de argumentos, pero yo casi que le quitaría el quizás, es la actividad más reglada en nuestro ordenamiento jurídico. La actividad minera es la más reglada, y que no se nos diga que es que la actividad minera es la que más males causa al ambiente. Lo que pasa es que nosotros olvidamos que la mayoría de los grandes impactos ambientales
son las sumas de pequeños impactos que individualmente considerados son despreciables. Entonces, desafortunadamente, el pequeño impacto que individualmente considerado es despreciado, pero que sumado a otros es el gran impacto, no tiene esa capacidad de visibilidad. Por eso el dilema que planteaba al comienzo siempre se rompe en el tema ambiental. En Medellín, cuando se presentó la emergencia ambiental, claramente salieron las autoridades ambientales, la autoridad municipal, a decir una cosa tan clara como esta. El 80 y pico % del problema de aire de la ciudad de Medellín es la suma de la contaminación de las fuentes móviles. Cada automóvil individualmente considerado era despreciable, pero esa suma generaba en el 85%. Pero eso no lo percibe el ciudadano. Entonces el ciudadano percibe la actividad minera y enfoca, digamos, toda su preocupación en una actividad que no es la causante. Para terminar, para tranquilidad, y esto nos conecta con un tema actual y es, bueno, listo. Entonces, si hemos dicho que la actividad minera no debe estar en cabeza exclusiva de los municipios, sino que tiene que contar, digamos, con la planificación que establece el gobierno central. ¿Cómo quedan las consultas populares sobre la actividad minera? O sea, mi opinión es muy sencilla. O sea, no corresponde a los municipios someter a consultas populares si se hace o no actividad minera en su territorio. Y me voy a ahorrar explicaciones jurídicas y simplemente pongo un ejemplo. Así como la minería es una actividad de utilidad pública, para nadie es un secreto que la protección ambiental también lo es. Entonces, si con esa misma lógica que aceptamos las consultas populares para prohibir la actividad minera en un territorio, con esa misma lógica, entonces, no sé, un alcalde donde en su municipio hay un páramo decretado nacionalmente por la ley de páramos, donde se describe que no se pueden hacer actividades mineras, agrícolas e industriales en la zona de páramo. Entonces el municipio con el mismo criterio puede decir, venga, como yo soy el ordenador de mi territorio, como yo tengo autonomía sobre mi territorio, voy a someter a consulta popular que en ese páramo se pueda hacer minería, agricultura. ¿Qué diríamos todos? Ahí mismo, como se dice, elevaríamos el grito en el cielo. Ah, pero entonces, ¿cómo así? Para prohibir la minería, que es una actividad de utilidad pública, yo sí puedo someter el tema a consulta popular, pero para permitir la actividad agrícola, minera, pecuaria en un páramo que es protección ambiental, que también es un tema de utilidad pública, ahí sí no puedo utilizar la consulta popular. Al final, un llamado, y es un llamado tanto al sector judicial como al gobierno nacional. O sea, tiene que haber una posición clara sobre el tema de las consultas populares. Hemos hecho un sondeo, son más de 50, 60 municipios que están adelantando procesos en los cuales quieren prohibir, pero es que ni siquiera con ningún tipo de restricción, sino toda la actividad minera en el territorio. ¿Qué va a pasar si eso prospera? ¿Qué actividad económica vamos a poder desarrollar en el país? Entonces, el llamado es a que bien sea el sistema judicial con un tribunal de cierre o bien sea con una posición clara del gobierno nacional a través de la institucionalidad, que se diga, hombre, el gobierno central tiene que conservar la planificación nacional del territorio, obviamente con todos los criterios de participación que se pueden hacer en lo local. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, por su intervención, y vamos a hacer un pequeño cambio, por supuesto muy positivo, durante la agenda, ya que contamos en este momento con la presencia del doctor Amílcar Acosta. Como ustedes saben, él es el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, así que lo invito, doctor, al escenario y le voy a dar 12 minutos para que haga su exposición. Muchas gracias por acompañarnos. Con tiempo de